Pues vamos a platicar un poco acerca de desafíos, retos, reflexiones en relación al constitucionalismo en México. Por ahí traía yo una presentación que no sé si me pueden ir apoyando a irla proyectando. Básicamente es una presentación borrador, voy a usar algunas láminas, y ya luego voy platicando algunos otros temas, nada más para que sea yo moderado y respetuoso en el tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo, maestra Dorothy, más o menos para poder exponer? Una hora, bueno, para que le vaya yo aquí también poniendo el cronómetro, porque si no luego dicen, si ya saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Entonces, ya lo puse aquí, ya está corriendo tiempo. Y platicar un poco, es un tema álgido, es un tema polarizante, pero es un tema del momento. Además me pidieron hablar del tema acerca de la reforma constitucional al Poder Judicial. Es uno de los temas que abordaremos, pero yo creo que el constitucionalismo en México, independientemente de ese tema, que no es un tema menor, no es poca cosa, es un tema bastante interesante en el momento, pero también hay otros temas que vamos a intentar hacer los ajustes de tiempo correspondientes para poderlos ir abordando. Si vamos a la que sigue, por favor. Y en este tema de la famosa reforma constitucional al Poder Judicial, ya no doy como una reseña, porque creo que es un tema bastante visto en los medios de comunicación, bastante platicado, bastante transitado. Tomo el barco ya zarpando, y vamos a decir, a los últimos acontecimientos que hemos estado viendo en relación a ese tema. Y una de las preguntas que, independientemente de que ya se tomó una resolución el día de ayer en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desestimando una acción de inconstitucionalidad presentada por partidos políticos, recordemos, y aquí hago un paréntesis, los medios de control concentrado constitucional que tenemos en este país básicamente es la acción de inconstitucionalidad, la controversia constitucional y el amparo. Técnicamente hablando, tenemos un resultado el día de ayer en acción de inconstitucionalidad, pero todavía tenemos otras rutas abiertas. Entonces creo que esta pregunta sigue siendo una pregunta interesante. Hago la aclaración, es un tema polarizante y es un tema polémico. Yo como investigador no soy apasionado de mi opinión, yo expresaré mi opinión con mucho respeto. Si hay la posibilidad de hacer preguntas y respuestas, entrar en el diálogo, lo podemos hacer con respeto, porque entiendo que es un tema polarizante. Yo expresaré aquí mi opinión y mis argumentos en relación a ello. Y regreso otra vez a la pregunta. Creo que sigue siendo una pregunta reto o una pregunta desafío. ¿Es posible controvertir jurisdiccionalmente reformas a la Constitución? Si vamos a la que sigue, por favor. Esa acá, ¿verdad? Entonces acá contigo. Bueno, no existe precedente en relación a reformas de fondo a la Constitución. Para decirlo de otra manera, no tenemos precedente en nuestro país acerca de la posibilidad de la configuración, del establecimiento, de la estructura de reformas constitucionales inconstitucionales. Eso no tenemos precedente alguno. El proyecto que presentó en el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el ministro González Alcántara Carranca, a propósito de esta acción de inconstitucionalidad que viene ahí indicada y sus acumuladas, fue desestimada. Entonces, esa propuesta, en ese proyecto se proponía entrar a fondo
y el proyecto, que además académicamente, haciendo un estudio de fondo, es un estudio metodológico muy interesante, con una opinión muy interesante, la cual adelanto no comparto, ahorita voy a explicar por qué razón, pero es un trabajo metodológico creo que muy interesante. El proyecto lo que proponía básicamente, o en lo que se basaba, era en su criterio, en su opinión, observaba que hay ciertas cláusulas en la Constitución mexicana, específicamente la que contiene el artículo 40 de la Constitución, en la cual se habla de la conformación de una república federal representativa, etcétera, y un principio de división de poderes, y en opinión del ponente en ese proyecto, la reforma constitucional que a lo que va encaminada es a renovar los cuadros tanto de ministros y ministras, magistradas, magistrados, jueces y jueces desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en diversos tribunales del orden federal, para sustituir por voto popular. El proyecto consideró que esto era contrario a esos principios. No lo dice exactamente así, pero considera el proyecto que esos principios del artículo 40 constituyen una suerte de cláusulas pétreas de la Constitución. Y aunque lo menciono ahí en una lámina un poco más adelante, explico. Una cláusula pétrea o una cláusula de inamovilidad o una cláusula inmanente en una Constitución es cuando explícitamente un texto constitucional dice: esto no puede ser reformado nunca. O sea, en la doctrina inclusive a este tipo de estructuraciones se les llama cláusulas de eternidad. Se dice: a ver, tú puedes modificar todo lo que quieras menos esto. O hay ocasiones en que las constituciones establecen varias cláusulas pétreas. No puedes modificar esto, esto, esto o esto otro. En la visión del proyecto del ministro Alcántara Carranca, él observó, en su opinión, que aunque de una manera no explícita, pero él consideró que implícitamente la Constitución, o sea, de una manera invíbita, el texto constitucional contiene, en su punto de vista, pues una cláusula pétrea, que es esa, y en su punto de vista considera que variar la forma de elección de las personas que integran ese poder judicial, básicamente hacia el sistema de voto popular, pues era contrario a ese mensaje constitucional. La que sigue, por favor. Regresando a la pregunta inicial, ¿es posible presentar controversias en vía jurisdiccional en contra de reformas constitucionales? Veíamos en la lámina anterior que en reformas de fondo no tenemos precedente en México hasta ahora, incluyendo lo que ocurrió el día de ayer en la Corte. Sin embargo, en lo que tiene que ver con el procedimiento para poder llegar a una reforma constitucional, el procedimiento es el que viene marcado en el artículo 135 de la Constitución, y es que básicamente la reforma sea aprobada por las 2/3 partes de los legisladores y legisladoras presentes en ambas cámaras del Congreso de la Unión, más el 50% más uno de las legislaturas de las entidades federativas, esto de los estados y la Ciudad de México. Entonces, si en ese procedimiento pudiera haber una violación, ¿tenemos precedentes? Sí. ¿En qué ruta? En amparo. Tenemos algunos precedentes, aunque nuestra Corte ha sido muy discreta, no tenemos realmente construida una línea jurisprudencial sólida en ese sentido, pero sí tenemos precedentes en amparo
en donde nos dicen que si hay violaciones de forma, violaciones al procedimiento, podría contingentemente revisarse la posibilidad de una violación de esa reforma, reitero, no de fondo, sino en relación al procedimiento. Dos casos muy interesantes en ese sentido. El caso del Amparo Camacho, cuando a Manuel Camacho Solís, por temas políticos, de reformas constitucionales, se dice no le permitieron ser candidato a la jefatura del gobierno de la Ciudad de México, y con posterioridad ya en el presente siglo, una reforma constitucional en materia electoral, si no mal recuerdo por ahí del 2007-2008, a donde se indicaba que para las campañas políticas solamente podía utilizarse fondos públicos, no fondos que vinieran de personas privadas. Ahí en esos dos temas se presentaron sendos amparos. No se entró a un estudio de fondo, pero se observó, derivado de esas controversias, que podría haber la posibilidad de revisar cuestiones de inconstitucionalidad en el procedimiento, y eso es lo que tenemos. En las otras dos rutas, que es la ruta de la acción de inconstitucionalidad y la acción de la controversia constitucional, en acción de inconstitucionalidad tenemos precedentes. Hay tesis aisladas, hay sentencias del Pleno, recursos de reclamación en relación con acciones de inconstitucionalidad, a donde tajantemente se dice que la acción de inconstitucionalidad no es apta para poder revisar violaciones a reformas, o más bien violaciones a la Constitución derivadas de reformas a la misma, ni de forma ni de forma. Y en controversia constitucional sí tenemos jurisprudencia del Pleno de observancia obligatoria, que en esa ruta no se puede hacer ese tipo de revisión. La que sigue, por favor. Y bueno, ahora la Constitución mexicana, hablaba yo hace un instante de las cláusulas pétreas. La Constitución mexicana explícitamente no contiene cláusulas pétreas, o sea, la Constitución mexicana no tiene algún artículo que diga expresamente estos temas serán intocables. Luego entonces, derivado de lo que dice explícitamente el texto constitucional mexicano, ese poder reformador permanente, que es otra vez las dos terceras partes de Cámara de Diputados y Senadores, más la mitad más uno de las legislaturas de las entidades federativas. Puede variar la Constitución. ¿En qué sentido? En todo. Pudiera inclusive vaciar el texto constitucional y volverlo a llenar otra vez. Por esa razón consideramos que hace muchos años don Felipe Pena Ramírez, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y uno de los autores clásicos con los que todas y todos ustedes alguna vez han estudiado algún texto de derecho constitucional, le llamaba a esa estructura el constituyente permanente. Más adelante el doctor Mario de la Cueva y algunos otros constitucionalistas criticaron ese adjetivo del constituyente permanente y dijeron no es constituyente permanente, es poder reformador permanente de la Constitución. El constituyente es uno solo, que es el que crea la Constitución. Una vez que la crea, desaparece. Los demás son poderes constituidos, incluyendo el poder reformador permanente de la Constitución. Hasta ahí yo estoy de acuerdo, ¿sí? El poder permanente reformador de la Constitución es desde luego también un poder constituido. Yo estoy de acuerdo con ese tema. Pero con lo que no estoy de acuerdo es que ese poder reformador permanente esté sujeto a revisión jurisdiccional.
desde ahora adelanto cuál es mi punto de vista. Creo que el Poder Constituyente de 1917 lo que previó fue un mecanismo de control político, y el control político me parece que está insertado en el texto constitucional, en la parte a donde nos habla de las mayorías calificadas. Si hubiera algún tema que no fuera el más adecuado, bueno, por eso se piden esas mayorías reforzadas en el Congreso de la Unión, más una mayoría simple en las entidades federativas que conforman la Unión, que es los Estados Unidos mexicanos. Ahora, la que sigue, por favor. Bueno, ese es el texto del artículo 135, ya lo mencioné, ya nada más lo pongo ahí de rápido. La que sigue, por favor. Yo hago una interpretación histórica. Las interpretaciones siempre son importantes. Mencionaba yo, la Constitución mexicana actual no contiene ninguna cláusula pétrea. No hay alguna cláusula que diga esto no se puede modificar. Tiene una cláusula amplia, un cheque en blanco amplio, sí. Pudiéramos discutir a lo mejor si eso fue lo más adecuado o no, pues ya sea en términos políticos y en términos de lo que la soberanía popular en 1917 hizo, ¿verdad? Eso creo que es otro tema. Pero en el tema de las cláusulas pétreas en sí, como mencionaba, la Constitución actual no contiene una cláusula pétrea. Ahora, haciendo un estudio histórico, para mí llama la atención que el artículo 171 de la Constitución mexicana de 1824 sí contenía una cláusula pétrea, que es esa que estamos viendo ahí. A la letra decía: jamás se podrán reformar los artículos de esta Constitución y del acta constitutiva que establecen la libertad e independencia de la nación mexicana, su religión, forma de gobierno, libertad de imprenta y división de los poderes supremos de la Federación y de los Estados. Esa es una cláusula pétrea. Ahí dice: jamás se podrán reformar los artículos que transitan en esta ruta. Esa redacción de cláusula pétrea, o pensémoslo así, esa implementación de estructura de cláusula pétrea en relación a reformas, fue borrada en la Constitución de 1957 y también en la Constitución de 1917. Haciendo una interpretación histórica, yo podría opinar que más bien fue voluntad del poder soberano constituyente, tanto en 1857 como en 1917, de no querer introducir expresamente cláusulas pétreas. No me parece, desde mi punto de vista, que sea una omisión o que se nos dé la posibilidad de pensar en cláusulas pétreas implícitas. ¿Por qué razón? Mi argumento o mi razonamiento es, bueno, históricamente ya tuvimos cláusulas pétreas. Es esa, la de 1824. Si los constituyentes del 57 y después del 17 quisieran haber introducido cláusulas pétreas, con ese antecedente lo hubieran introducido, pero eso no fue así. La que sigue, por favor. En el derecho comparado, porque este tema de la falta de cláusulas pétreas no es un tema exclusivo de México, también hay otras constituciones que no contienen cláusulas pétreas, así como hay constituciones que sí contienen cláusulas pétreas. Por ejemplo, este autor, José Barragán, cuyos datos vienen ahí al pie de la lámina, nos habla de la Constitución de Suiza de 1874, que no contenía cláusulas pétreas, y prácticamente en las partes que están enfatizadas en color rojo y marcadores amarillos,
podemos observar cómo menciona esa parte ese autor, indicando que, pues en ese caso, si la Constitución no tiene cláusulas pétreas, prácticamente tiene amplitud de configuración el poder reformador permanente, inclusive para vaciar el contenido de la Constitución y meter otro contenido ahí. El autor en comento, en su punto de vista, dice también en relación a la Constitución de nuestro vecino país del norte, que es probable que entre este grupo de constituciones, o sea, las que no contienen cláusulas pétreas, se pueda mencionar a la de los Estados Unidos de Norteamérica, no porque su poder revisor le haya hecho un número importante de reformas, sino porque no enuncia un gran conjunto de limitaciones o de materias que no pueden ser objeto de reforma, es lo que dice ese autor. La que sigue, por favor. Ahora, en nuestra Constitución de 1917, algunas problemáticas prácticas que yo veo, en mi óptica, resumiendo un poco, hasta acá yo no encuentro cláusulas pétreas en la Constitución mexicana actual. Sí la hubo en el artículo 171 de la de 1824, por lo tanto mi conclusión es el constituyente del 17 y tampoco el constituyente de 1857 quisieron poner cláusulas pétreas, quisieron más bien darle, como le quieran llamar si ustedes, el cheque en blanco, la puerta amplia, la manga ancha al poder constituido llamado poder reformador permanente de la Constitución. Por eso, reitero, quizás por esa razón se le hizo fácil a Felipe tener de constituyente permanente, tiene prácticamente las mismas atribuciones en ese sistema, en esa estructura. Ahora paso a algunos argumentos de carácter práctico. Lo que tiene que ver con las resoluciones jurisdiccionales, porque continuamos con la pregunta inicial: ¿es posible pensar en nuestro sistema en reformas constitucionales inconstitucionales? Yo veo un problema práctico. En lo que voy a referir me baso un poco o un mucho en la teoría del consecuencialismo judicial. Al que le interese el tema, el escocés Neil McCormick tiene una obra bastante profusa en esa ruta, Perelman, en español algo tiene Manuel Atienza, ¿no? Y estos autores, muy prácticos, nos dividen los casos, eso creo que ya lo han visto en alguna clase, en casos fáciles y casos difíciles que resuelven los jueces. Y dicen, entonces, en los casos difíciles a veces no basta solamente con interpretar la norma, sino hay que ver las consecuencias que en la vida política, económica, social, etcétera, del país, lo que resuelva un tribunal va a impactar. Y eso se llama consecuencialismo judicial, y casos de consecuencialismo judicial resuelven todas las cortes del mundo. Bajo esa óptica yo veo una problemática severa en México. Nuestra Constitución, quizá por ese cheque en blanco del que hablamos hace un instante, la redacción del artículo 135 de la Constitución, pues le ha dado la posibilidad a ese poder reformador permanente de la Constitución para utilizar ese poder. Y al día de hoy, 6 de noviembre de 2024, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, una constitución estructurada en 136 artículos de fondo y 19 transitorios originalmente, el día de hoy cuenta con 810 reformas. Ya se ha triplicado, cuadriplicado incluso el número de artículos originales. Algún viejo maestro mío en licenciatura
hablando de que nuestra Constitución tenía un chorro de reformas, todavía no eran estas, ¿no? Este número, decía que se imaginaba la Constitución como esas colchas que hacían las abuelitas, o por lo menos la mía, con retazos de todos los pedacitos de tela que quedaban, pues los cosía y hacía una colcha. O sea, así está la Constitución, era lo que nos decía ese maestro, remendada por todos lados. ¿Qué quedó de la Constitución del 17? Yo les invito a que lean el texto original y la vayan contrastando con el actual, o haciendo a lo mejor un esfuerzo mayor, irla contrastando con las reformas que ha transitado. Pues prácticamente el texto original queda muy poco, yo no me atrevo a decir que no queda nada. Hay artículos no reformados, hay artículos poco reformados. El 135, si no mal recuerdo, tiene solo una reforma o dos, y es que decía entidades federativas y ahora dice entidades federativas y Ciudad de México, ¿no? O sea, nada de fondo, ¿no? Pero hay artículos que se han cambiado mucho, ¿no? Y vamos a ver ahorita un poco de eso. Por ejemplo, después del 17, estamos viendo ahí en la época de Emilio Portes Gil, 2 artículos reformados, con Plutarco Elías Calles 18, con Álvaro Obregón 8, la que sigue por favor, con el general Lázaro Cárdenas 15 artículos, y aquí quiero hacer un paréntesis. Si nosotros vemos las reformas en la época del general Cárdenas, una que llama mucho la atención es la reforma al artículo 3 de la Constitución. Decía, la Constitución, la educación, será laica, pública, gratuita y socialista. Preguntaría yo, ¿no es vaciar el contenido religioso? Ya le mete educación socialista, es cambiar prácticamente el sentido de lo que previó originalmente el constituyente del 17. Más adelante en otra reforma se le quitó el tema de lo socialista, pero eso se hizo en esa reforma. Con Abelardo L. Rodríguez estuvo muy poco tiempo en la presidencia, 22 artículos reformados, y con Pascual Ortiz Rubio 4, la que sigue por favor. Con Miguel Alemán 20, Manuel Ávila Camacho 18 artículos, Gustavo Díaz Ordaz 19, Adolfo López Mateos 11, Adolfo Ruiz Cortines 2, José López Portillo 34, Luis Echeverría 40 artículos, y vamos a detenernos aquí, Miguel de la Madrid 66 artículos. En la época del presidente Miguel de la Madrid, es la época que corre del 82 al 88, ocurre un fenómeno en el mundo que conocemos ahora como el fenómeno de la globalización. Aunque el hito histórico que nos da el inicio de la globalización es la caída del muro de Berlín en el 89, aquí ya se estaba cocinando el tema con los famosos consensos de Washington, etc. Y aquí el tema era que el mundo del bloque socialista, con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas al frente, venía cayendo en picada y en caída libre, hasta que llegó a 1989 y cayó ese otro mundo, que era el mundo socialista, y la globalización lo que implica es la mundialización del capitalismo, ¿no? Bueno, México no es que fuera socialista, pero estaba enrutado en una visión de economía mixta, no de economía de mercado. Por ejemplo, algunas leyes que derivaron del ordenamiento constitucional con esa visión de economía mixta era la de inversión, que se llamaba más o menos así, era ley para promover la inversión nacional y regular la inversión extranjera, así se llamaba. Y el modelo, para los que les gusta estudiar la economía, era el llamado modelo de sustitución de importaciones. No compren, produzca en México.
Sin embargo, en esa vorágine en la que está inserto México, en ese momento, junto con muchos otros países, Estados Unidos presionando por medio del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, las políticas de la Casa Blanca, todo eso en conjunto se conoce como los consensos de Washington, ¿no? Presionando a los países para abrir las economías y que la economía fuera la economía de mercado. México, en la época de Miguel de la Madrid, entra al GATT, actualmente Organización Mundial de Comercio, ¿sí? ¿Y qué pasa con la Constitución? Pues entonces se adecúa todo el marco constitucional hacia una economía de mercado y hacia una economía capitalista que no previó el constituyente de 1917. Ahí se decantó la Constitución, se vació, ¿sí? Y si vamos un poco más adelante, en esa misma ruta, Carlos Salinas de Gortari, 55 artículos reformados. La que sigue, por favor. Ernesto Zedillo, 78 artículos. Vicente Fox, un poco más tranquilo, 31. La que sigue, Felipe Calderón, 110. Y después Peña Nieto, el periodo presidencial que más artículos ha reformado a la Constitución, 156. La Constitución tiene 136. 156 veces. ¿Se acuerdan en ese periodo las llamadas reformas estructurales? Entonces, si nosotros analizamos todo ese combo de reformas, la Constitución ha sido vaciada, exprimida y vuelta a llenar muchas veces, atendiendo a esa posibilidad de esa cláusula abierta o esa cláusula cheque en blanco. La que sigue, que es la última, en el periodo del presidente López Obrador, pues también 96 artículos, y en lo que va del periodo de la presidenta Sheinbaum, 6 artículos. Si vamos a la que sigue, yo veo ahí una problemática, por eso hago alusión otra vez al consecuencialismo judicial. Dejando atrás el tema de mi opinión de las cláusulas pétreas y eso que expliqué en un inicio, en consecuencialismo judicial yo veo otra problemática. Si vamos a entrar al tema, y entiendo y respeto los posicionamientos, porque además, y sobre todo siendo joven, ¿no?, uno es revolucionario, ¿no? Claro que sí, que se reforme, que haya la posibilidad de reformas constitucionales e inconstitucionales. Es un tema emotivo. Sin embargo, es un tema, desde mi óptica, problemático. Entre otras cosas, vamos a pensar que llegamos a un escenario en el cual tenemos normas, aquí en este caso serían jurisprudenciales, ¿no? La Corte, por ejemplo, estableciera precedentes en los cuales fuera posible teorizar, conceptuar que hay ciertas cláusulas pétreas implícitas, como lo proponía González Alcántara Carranca, y que si hay alguna contrariedad en una reforma constitucional a esas cláusulas pétreas implícitas, pudieran esas reformas ser inconstitucionales y pudieran transitarse entonces en medios de control concentrado, verbigracia, amparo, acción de inconstitucionalidad, controversia constitucional. Como decía la película de Tom Hanks, creo que era, ¿no?, Apolo 13, Houston, tenemos un problema, ¿no?, y no menor. ¿Cuál es? Si nos tomamos en serio eso, el escenario pudiera ser, bueno, independientemente de este tema de la reforma judicial que pudiera transitar en esa ruta, pues sí, colisiona con estos principios de cláusula pétrea implícita, y entonces hay que declararla inconstitucional. Pregunta, y lo dejo en el tintero, ¿qué pasaría a lo mejor con las otras 809 reformas? Si a alguien se le ocurre, vamos a pensar, para no abrir tanto el compás, vamos a pensar en ruta de amparo, que a un justiciable
cualquier hijo de vecina, como dice, como yo, se le ocurriera esa reforma constitucional violenta los principios de cláusulas pétreas implícitas, y me está afectando a mí. Entonces yo voy a iniciar un juicio de amparo en contra de esa cuestión. A lo mejor dirán, bueno, pero ya su tiempo para poder impugnar esa reforma, pues ya pasó, una reforma de hace muchos años, ¿no? ¿Cuál es un principio para empezar a contar el plazo en materia de amparo, artículos 17 y 18 de la ley de la materia? La afectación que te causa una norma general, que es como se ha querido ver a la Constitución, ¿no? En esa otra óptica. Si te causa agravio una norma general, te la puede causar por el simple hecho de haber entrado en vigor, y ahí se vería como una norma autoaplicativa, pero también a partir del primer acto de aplicación en ti, norma heteroaplicativa. En el primer caso son los 30 siguientes días a partir de la publicación. En el segundo caso, la heteroaplicativa, que es la que está de pensarse en este tema, serían a los 15 días posteriores de la ocurrencia del primer acto de aplicación de la misma. Y si a mí se me ocurre que una reforma en el periodo del presidente Díaz Ordaz es el primer acto de aplicación, y presento el amparo, y así se le ocurre a varios mexicanos y mexicanas, mi punto de vista es que vamos a colapsar el sistema, vamos a entrar en un juego imposible un carro imposible de parar. Entonces, en el consecuencialismo judicial, a mí me parece, en mi opinión, que sería grave tomar esa ruta. Ya no jurídica, sino políticamente, el tema de vaciar a la Constitución y volverle a llenar cosas que en esencia no decía, pues prácticamente la mayoría de los presidentes han hecho eso, si no es que todos. Y entonces cobijados en esa posibilidad de cláusula amplia. Todo el mundo ha transitado esa situación, entonces venir a transitar esto ahora en estas administraciones, creo yo que también sería complicado. Abro un paréntesis ahí. De otro punto de vista, el tema de la conveniencia, la prudencia de la reforma constitucional, eso pudiera ser otro tema. Y también les adelanto, a mí me parece que es una reforma un poquito mal estructurada, me parece que es una reforma imprudente, me parece que es una reforma en la cual menudo lío vamos a tener los electores. En mi estado, que es el estado de Morelos, yo hice la contabilización de cuántos son los cargos que se van a elegir de acuerdo a la reforma y de acuerdo a las personas candidatas que cada uno de los poderes va a proponer. Yo en el estado de Morelos, en junio, julio del próximo año, cuando vaya yo a votar, voy a tener que elegir más o menos 30 cargos, 30 y pico, entre 250 personas. ¿A quién voy a elegir? Usted se llama como mi abuelita, no porque se llama como uno que me caía gordo, ¿no? A mí me parece que tiene falencias, tiene inconveniencias. Sin embargo, mi punto de vista como jurista es que ese tema no está en cancha jurisdiccional, está en cancha política, y hay medios de control políticos. El próximo serían las próximas elecciones. Al que no le guste, que salir a votar, quizá con otro color, ¿no? Y al que sí le guste, hay que salir a refrendar ese mismo, ¿no? Los norteamericanos, que son muy prácticos, ustedes los tienen más cerca que yo, hablan de ciertos temas de la vida pública, refiriéndolos como the political questions,
cuestiones políticas no judicializables. Hay temas que son temas políticos no judicializables, con controles políticos. Hay otros que tienen controles judicializables. Ahora, tenemos también una problemática. Históricamente ha habido construcciones jurisprudenciales para hacer controles jurisdiccionales a donde originalmente no los hay. ¿Y quién es el que tiene ese límite en la prudencia? Los juzgadores. Entonces, yo creo que ante eso pues estamos ante desafíos del derecho constitucional en nuestro país. La que sigue, por favor. Ahora, se ha hablado mucho acerca de que si pudiera haber alguna responsabilidad del Estado mexicano. Denme un minutito. Si pudiera haber responsabilidad del Estado mexicano en sede internacional por estos temas, es un tema apretado, a lo mejor, o más que apretado, eso es un tema, otra vez como el otro, polarizante, ¿no? El sistema interamericano, para no ir más lejos, y si vamos a la que sigue, el sistema interamericano en realidad no dispone o no estructura un modelo de organización del poder para todos los estados parte. Acá hago otro paréntesis, va a decir que esté acá roto hace pies de página y paréntesis, ¿no? Una constitución, si nosotros nos acordamos de las clases de derecho constitucional, contiene dos clases de normas, ¿verdad? Un catálogo de derechos fundamentales mínimos que reconoce a las personas y reglas de organización del poder. A las primeras se les llama normas dogmáticas y a las segundas normas orgánicas, ¿sí? Lo que tiene que ver con temas de derechos humanos están en la zona dogmática de la Constitución. Pudieran entrar temas de zona orgánica siempre y cuando temas de organización del poder incidieran en la afectación de un derecho fundamental. Y no vamos a sede internacional, vamos a sede nacional. Penúltima fracción del artículo 108 de la ley de amparo, el llamado amparo soberanía, ¿no? Cuando haya una invasión de esferas competenciales o de soberanías de una estructura estatal a otra, ya sea de la federación de las entidades o viceversa, y que con esa invasión de soberanías se conculquen derechos fundamentales, el procedente del amparo, ¿no? Puede haber tema ahí. ¿Ha habido temas de esos también en el sistema interamericano? Sí. Hay dos muy importantes, y si vamos a la que sigue, por favor. El caso Castañeda-Guzmán contra México, ustedes lo conocen muy bien. A Castañeda no lo dejaron inscribirse como candidato independiente a la presidencia de la República, se fue al amparo y ahí le dijeron que no era ahí, que era el JDC, se fue a tribunales electorales y le dijeron que no era el JDC, que era el amparo, y ahí como ping pong se lo pelotearon. Y a los que tienen más o menos mi edad o un poco más adelante se acordarán de que había una canción de Facundo Cabral, Salud, que decía: no soy de aquí ni soy de allá. Pues bueno, así le hicieron a Castañeda-Guzmán. El caso Castañeda-Guzmán es una sentencia muy hablada, muy opinada y casi poco leída. Así como las clásicas Marbury versus Madison, todo el mundo habla de Marbury versus Madison, son pocas las personas que la leen. Como hay poca lectura de esta sentencia, hay más de un buen abogado o abogada que afirma y hasta se rasga las vestiduras que la Corte Interamericana condenó al Estado mexicano a abrir las candidaturas independientes. No es cierto. Usted lee la sentencia, eso lo dice, que el Estado mexicano soberanamente, a virtud de ese precedente, haya decidido más adelante abrir las candidaturas independientes es otro tema. Castañeda, independientemente de que en el tema práctico quería que lo pudieran aceptar como candidato independiente,
pretendía que hubiera un pronunciamiento de la Corte Interamericana estableciendo que la candidatura independiente era un derecho humano. ¿Qué resuelve en ese sentido la Corte Interamericana? En el párrafo 166 de ese caso, dice: el sistema interamericano tampoco impone un sistema electoral determinado ni una modalidad específica para el ejercicio a los derechos a votar y ser votado. Y en la otra parte enfatizada, permite a los estados que dentro de los parámetros convencionales regulen esos derechos de acuerdo a sus necesidades históricas, políticas, sociales, culturales. Si vamos a la que sigue. Otro caso donde hay modelos. Aquí hablábamos de un modelo electoral. El caso BRP y BPC contra Nicaragua, que es un caso de abuso sexual y violación de niñas en Nicaragua. Básicamente lo que se hablaba ahí, en ese caso, era una suerte de crítica al jurado popular. Néstor Pedro Sagüez escribió un artículo en relación a esto y nos evidenciaba, bueno, es que el fallo del jurado popular es inmotivado, ¿no? O sea, porque ahí es, pues vote usted si es culpable o inocente, de acuerdo a lo que aprecia, verdad sabida, buena fe guardada, ¿no? Y entonces, en este caso, el tema quid es, bueno, ese tema del fallo inmotivado será contrario al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, o para ser más específico, a los artículos 8 y 25 del Pacto de San José. Y en ese sentido, la Corte, dice, advierte que diversos estados parte de la Convención han adoptado la institución del jurado como forma de juzgamiento en sus diseños procesales penales, modelo que hoy sigue proyectándose a nivel regional. Los orígenes y motivos deben ser rastreados en el desarrollo histórico, social, cultural, etc. Entonces, acabo mencionando, si vamos a la que sigue, ¿no? Ya voy 45 minutos, se te va el tiempo rápido, ya para ir medio cerrando. Y pues bueno, aquí dice, los 35 miembros de la OEA, 21 en distintas profundidades tienen jurados populares. Entonces dice, la Corte Interamericana, es más, el sistema interamericano no establece un modelo a seguir para los estados en administración de justicia penal. Eso obedece a las necesidades culturales, históricas, políticas, etc. Con base en eso, mi consideración es que la estructura de elección de juezas, jueces en cualquier nivel por voto popular, el modelo como tal, a mí no me parece que transgreda algún derecho fundamental, alguna parte del Pacto de San José, porque a nivel internacional estos temas son organización del poder, no son derechos fundamentales, y solamente puede ser transitada una responsabilidad internacional en derechos fundamentales cuando esas estructuras de organización del poder lastiman a algún derecho fundamental. A mí de entrada me parece que eso en esta reforma no ocurriría. Finalmente, y ya como decía el Charro Avite, ya con esta me despido para que no los canse mucho. Quería yo hablar igual de otras cosas, pero el tiempo es corto y este tema es un tema interesante por el momento que se vive. Quizás el único punto en específico que pudiera ser discutible, de acuerdo a mi óptica, a mi punto de vista, no es tanto la reforma constitucional del Poder Judicial en sí en México, no es tanto el modelo de elección popular de jueces, así lo tienen en Estados Unidos, en algunos estados, no en todos, y solamente para jueces estatales, con la visión, por cierto, del presidente Jackson
1840 y pico, en el siglo XIX, y esa visión se conoce como la democracia jacksoniana. Todos los cargos públicos, incluyendo jueces, deben ser elegidos por voto popular, y tampoco ha pasado nada en los Estados Unidos, ¿no? El único tema que desde mi óptica en este contexto pudiera ser debatible es el tema de ese modelo de reforma, cómo se implementa, porque en la implementación la consideración que está haciendo la reforma constitucional es prácticamente cesar a todos los jueces, y entonces ahí pudiera, yo considero que no, pero estoy abierto a la posibilidad que contrario pudiera argumentarse un atropello a la garantía jurisdiccional de inamovilidad del juez, de la jueza, por el tiempo por el cual fue elegido. Aquí hay un cese masivo, hay antecedentes en juicios internacionales en ese sentido, sí. Magistrados del Tribunal de Perú contra Perú, Gutiérrez Navas contra Honduras y algunos otros. Sin embargo, en esos el cese vino por un tema de juicio político disfrazado para cesar a los jueces, o bien por una atribución del poder legislativo para cesar a los jueces. Aquí el tema que estamos viendo es una disposición constitucional, esa es la problemática. Y como tenemos ese cheque en blanco que surge de las cláusulas no pétreas, la soberanía en la ruta que lo conceptúa la Constitución, que es en la expresión de ese poder reformador permanente, ese es el que transitó esa reforma. Sin embargo, en esa parte es en la que yo veo que pudiera haber alguna inconveniencia. Si hubiera alguna condena internacional, bueno, desde luego que le quedaría muy mal parado el Estado mexicano, pero también en términos prácticos, ese tipo de asuntos se tardan más o menos unos 8 o 10 años en resolverse. Y siendo el acto para ese instante consumado, bueno, lo que procedería sería pago de indemnizaciones, disculpas públicas, etcétera, ¿no? Son algunas reflexiones. Yo quería aprovechar y platicar algunos otros temas, como la dimensión objetiva de los derechos fundamentales, la llamada constitucionalización de todo el derecho, pero también estaba viendo que en el programa estamos programados para el día de mañana para la presentación de este libro mío nuevo que se llama Los Derechos Fundamentales en Operación, de la editorial Tirán Lo Blanc. Si quieren, nos tienen paciencia, si no los ha aburrido mucho el día de hoy, platiquemos para mañana de este tema. Libro que lo recomiendo, no porque yo lo haya escrito, sino creo que está transitado en una forma entendible, con ejemplos jurisprudenciales de México y de algunos otros países en relación a derechos fundamentales, a derechos humanos, derechos fundamentales, garantías y su forma de operación. Y pues bueno, a veces los prólogos hablan un poco acerca del libro, no se los voy a espolear hasta mañana, ¿no? Nada más les digo quiénes son los prologuistas. El primer prologuista es el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ex ministro de la Corte Suprema de Argentina. Y el otro es el magistrado en retiro del Tribunal de Justicia Administrativa Federal en México, con cuyos libros seguramente todos los que están aquí estudiaron Derecho Administrativo, que es don Manuel Lucero Espinosa. Entonces, pues si nos acompañan a la presentación de este libro, mañana, creo que es a la 1 de la tarde o algo así, bueno, viene ahí en el programa, charlamos un poco de estos otros temas de constitucionalismo.
Yo quedo abierto a sus preguntas, a las reflexiones. Creo que es importante el diálogo, la pregunta, la reflexión. No son temas acabados, son temas en construcción. El tema que hemos platicado es un tema inédito en el derecho mexicano y bueno, yo les he dado un punto de vista en lo que creo, lo que pienso y he expuesto las razones que tengo para ello. Quedo a su consideración y agradezco nuevamente el espacio al Centro Universitario de Tijuana y en especial a mi amiga la maestra Dorothy. Muchas gracias.